Muy buenas tardes, les habla Eder Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando del índice bancario, del ETF bancario. Se han repetido muchas preguntas durante la semana con respecto a qué está sucediendo con la Reserva Federal, que ha estado haciendo algunos movimientos sin comentar demasiado. Entonces, bueno, una de las mejores maneras de ver qué está sucediendo es usar al comportamiento de los precios en los bancos para entender cuál puede ser la razón de cada movimiento. Y bueno, arrancamos 2021 con ganancias bastante buenas para el sector bancario. Eso tiene que ver con que al haber más eh, expectativa de inflación, sube el retorno de los bonos del tesoro y digamos que ese retorno de los bonos es uno de los mejores proxies, una de las mejores aproximaciones a cuánto pueden cobrar los bancos sobre sus préstamos, que vendría a ser su principal actividad, digamos. Entonces, por eso vemos cómo sube de esta manera tan fuerte hasta marzo el retorno de los bonos y a partir de acá vean que como que tienen una tendencia alcista, pero mucho menos marcada de la que vimos en marzo. Eh, y bueno, eso básicamente fue porque el hecho de que también se paró eh, la subida de los retornos de los bonos. Para nosotros tiene mucho que ver con que hay una liquidez grande en el mercado que, digamos, hace que esos retornos sigan siendo bastante bajos. Y les comento un poco lo que puede estar sucediendo en ese sentido. Para nosotros, al haber una liquidez más alta, bueno, perdón, déjenme hacer un poco de contexto. La Reserva Federal tiene una tasa de interés ahora del 0,25%, ¿no? Esto es lo que ellos cobran por la liquidez en los bancos. Esto venía del 2,4%, esta es la tasa efectiva. Eh, la fueron bajando en 2019 a medida que la economía se empezó a decaer y después con el coronavirus la pasaron de 1,5% al 0,25%. Aquí están viendo un número bajo y es por el hecho de que la Reserva Federal no pone un número arbitrario, ellos ponen un rango. Y en este caso el rango es entre 0,25 y 0. Pero como pueden ver, desde que inició el coronavirus, eh, ha estado más pegado al 0 que al 0,25. Esto tiene que ver con la cantidad de liquidez que hay en el mercado, que hace que haya mucho más capital para hacer préstamos. Así que los bancos para competir tienen que tratar de tener también la tasa de interés más baja. eh, y también el hecho de que hay menos personas pidiendo préstamos. Entonces, con el hecho de que la gente recibió cheques de desempleo que significaban más de lo que ellos cobraban en sus trabajos, con el hecho de que la gente eh, pagó la deuda de sus tarjetas de crédito, con el hecho de que la gente recibió también cheques de estímulo económico, agarraron a un consumidor americano con menos necesidad de endeudarse y a unos bancos con unos niveles de liquidez altos. Así que digamos que esto llevó a que los bancos buscaran una solución y esa solución pasa a través de la Reserva Federal. La Reserva Federal puede ofrecer lo que se conoce como un repo o un reverse repo, que son maneras de controlar la liquidez a corto plazo. Entonces, esto que ven acá es el rango de las tasas de interés que cobra la Fed, la Reserva Federal. Eh, y mientras menos liquidez hay en la economía, más van a ir hacia el 0,25 y mientras más liquidez hay en la economía, van a ir hacia el 0. Entonces, ahora estamos de este lado, ¿no? Del lado de más liquidez en la economía. ¿Cuál es la solución? La Reserva Federal usa un reverse repo que lo que hace es tomar liquidez del mercado, de la economía, y entrega un activo que paga un interés, básicamente un bono del tesoro. Entonces los bancos, por lo menos con esa liquidez, ganan algo que es mínimo, pero es mejor que dejar que ese capital que no puedes usar se deprecie con la inflación y de paso que la Reserva Federal te cobre algo sobre esa reserva que no estás usando. Entonces, por eso vemos este uso del reverse repo, porque evidentemente hay mucha liquidez en el mercado y la Reserva Federal, digamos que le da esa facilidad
a los bancos y a las instituciones financieras para no verse afectados por la situación actual. Entonces, bueno, algunos de ustedes me decían que si esto es un tapering, que básicamente es retiro de estímulos, y no, no significa eso, es simplemente intentar que esa tasa de interés se acerque más al 0,25%, porque ya vemos primeras señales de inflación, así que no corresponde tener una tasa de interés básicamente cero, ¿no? Por eso es que vemos un esfuerzo de la Reserva Federal en tratar de que empecemos a movernos más en este sentido, ¿no? De 0,25%. Pero de ninguna manera significa de que la Reserva Federal esté iniciando el tapering. Ya ellos han dicho en muchísimas ocasiones de que apenas están pensando cuándo van a comenzar a discutir cuándo se daría ese tapering. Si me preguntan a mí, yo sigo siendo de los que piensa que en junio por allí vamos a empezar a ver algún tipo de conversaciones en ese sentido, eh, pero por ahora no hay ningún tipo eh, de apuro por parte de los miembros de la Reserva Federal y evidentemente el mercado, esto es lo que nos dice, fíjense esto, básicamente 3 meses sin mayor movimiento para la cotización de los bancos. Y esto a pesar de que han aumentado las recompras de acciones, porque lo aprobó la Reserva Federal, otro uso efectivo que han hecho, han aprobado aumento de dividendos, reportaron unos reportes trimestrales extremadamente buenos, así que evidentemente la situación para ellos es buena, nada más de que coyunturalmente en estos meses seguramente tienen que buscar un uso más eficiente del capital que tienen, si no van a poder prestarlo en su totalidad, o no su totalidad, perdón, pero por lo menos en una gran parte de ese capital no se va a poder hacer nada con él, así que hay que darle algún uso que evite aumentar los costos de los bancos. Entonces, bueno, si me preguntan a mí hacia dónde van los bancos, hacia dónde va la tasa de interés, creo que a partir de acá, si no tenemos ningún tipo de sorpresa económica, que no creo que se dé porque el consumidor americano sigue bastante fuerte, deberíamos ver cómo esta tendencia alcista empieza a ser un poco más fuerte. Para mí, la tasa de interés, esta que ven acá, va a ir al alza a medida que nos vayamos acercando a los siguientes reportes de inflación, que deberían confirmar que hay una inflación alta por la subida de los commodities, que deberían confirmar esto por un efecto base sobre la caída en los precios del 2020. Eh, y bueno, si bien yo estoy de acuerdo con la Reserva Federal de que ese aumento de inflación seguro va a ser temporal, seguramente en unos meses esto va a empezar a moderarse por el hecho de que eh, ejemplos simples, como que los autos usados subieron 10% en un mes. Yo no creo que los autos usados vayan a subir 10% varios meses, porque evidentemente habría un incentivo para comprar un auto nuevo. Y las fabricantes de de los autos no están tampoco trabajando en aumentar sus precios, ni nada por ese estilo. Entonces, eh, por ese lado, hay muchos ejemplos en ese estilo, de subidas de precios temporales que evidentemente no se van a mantener a largo plazo. Así que bueno, para los que creen como yo de que, bueno, sí, va a haber una inflación por encima de lo que espera la Fed, pero no va a ser tan fuerte como muchos piensan. Esta va a ser una subida sostenida. Para los que piensen que más bien la Reserva Federal se va a apurar y va a venir una subida de un retiro de estímulos seguida por una subida perdón, de tasas de interés, ahí sí veríamos una tendencia mucho más alcista en el sector bancario. Pero digamos que podemos concluir que con lo que les estoy diciendo, es interesante comprar ahora los bancos. Sobre todo, fíjense cómo estamos muy cerca de la banda Bollinger inferior, estamos rebotando el promedio móvil de 50 días en el índice bancario. La siguiente banda Bollinger está casi $2 más arriba. Así que bueno, más bien pinta como un buen momento para comprar los bancos, indiferentemente de cuál sea tu posición con respecto a la inflación. Así que bueno, lo dejo hasta acá. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado clara,
por favor escríbanos a info@wallstreeteasy.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides.